Listo. Lo que van a ver en este tema de la parte de control 1 es la parte de sistema, de un sistema cerrado, de lazo cerrado a lazo abierto. ¿Qué quiere decir eso? De un sistema, de un bloque, donde tenga sus derivaciones, la línea de acá, esta línea horizontal, es la ramificación principal. Esa es la que va a mandar en todo el sistema. Donde vaya la línea principal de la ramificación es la ganancia del sistema, que es RS, la señal de entrada del sistema, y CS, la señal de salida. Y HS es una ramificación de la ganancia. ¿Qué es lo que deben hacer en este tipo de ejercicio de bloques? Llevar a su forma simplificada, lo más que puedan simplificarlo. Este puede ser, por ejemplo, aquí pueden ver una retroalimentación negativa. Esto lo vamos a ver a lo último casi, pero siempre lo explica el ingeniero al principio. Ahí. Puede ser retroalimentación negativa como positiva. ¿Por qué se le llama retroalimentación positiva o negativa? Porque viene de una parte de una señal de entrada positiva, pasa por la ganancia, sale de la ganancia hacia el punto de salida, pero este vuelve al sistema a través de un punto suma. Esto de aquí es un punto suma. Se lo puede dar el ingeniero así redondito o con una X, que es lo mismo. Ahora, en ese punto suma tiene que entrar la señal de retroalimentación. ¿Por qué? Vuelve a alimentar al sistema. Por eso se llama retroalimentación. ¿Y qué define si es negativa o positiva? El signo que va a ir colocado en la parte de entrada. Si es positivo, es retroalimentación positiva, y si es negativo, retroalimentación negativa. Cada uno tiene su fórmula de cómo expresarlo, la función. Pero lo que se hace en sistema de control es llevar de un sistema de bloques, de un sistema de lazo cerrado a lazo abierto, donde me quede un PDS. ¿Qué es un PDS? Una función de transferencia. Y esa función de transferencia no es nada más que la señal de salida sobre la señal de entrada. Y la señal de entrada es un polinomio, como también la señal de salida. La de entrada es un polinomio y también la parte de salida. Pero el polinomio de la parte inferior tiene que ser de mayor grado que en la parte superior, primera condición, para poder resolver un sistema de control. ¿Debido a qué? Lo que ustedes tienen que resolver son lo siguiente: buscar la estabilidad de un sistema. Cuando hablamos de estabilidad, vemos lo siguiente. Puede dar que el sistema sea un sistema estable o también que sea una perturbación. ¿Cuándo va a ser un sistema estable? Cuando las raíces me salgan valores negativos en la gráfica. En la parte negativa me tiene que dar los valores, los puntos. Si me da los valores en la parte positiva, me va a dar una perturbación. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento del tiempo el sistema va a ser estable. Siempre va a estar oscilando. Entonces eso es lo que se trata de evitar. Y solamente el 5% de los ejercicios que van a ver son sistemas inestables. Son perturbaciones. Mayormente los ejercicios que van a entrar son sistemas estables, donde van a aplicar un sinfín de ecuaciones. Por ejemplo, van a aplicar lo que es Laplace. ¿Para qué yo ocupo Laplace? Lo ocupo para llevar lo siguiente: de una función de transferencia, o una función que me dé, del tiempo a una función de S. ¿Y qué es S?
una función de desplazamiento. Lo que hacen es llevar una función que esté en el tiempo a una función que esté en el desplazamiento. Y esta es la parte que ustedes conocen inicialmente, las ecuaciones diferenciales lineales a una ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace, laplaciana. También vamos a ver la parte de la antitransformada de Laplace, pero por hoy día quiero solamente enfocarme en la transformada de Laplace. Dentro de eso, van a ver lo que es un discriminante. Y el discriminante va a salir del valor de esta ecuación. ¿Cómo se llama esta ecuación? Si se acuerdan, es de matemáticas. ¿Qué ecuación es esa? Es la cuadrática, si no recuerdo mal. Correctamente, la ecuación de la cuadrática. Ahora, ¿qué es lo que deben analizar cuando ustedes vayan a representar los valores? O cómo saber que el sistema, si es de raíces reales, si es de raíces imaginarias, o si tiene valores positivos y negativos. ¿Qué es lo que deben hacer en ese caso? Lo primero son estos valores de acá. Solamente analizo la parte de adentro. El número 1. Cuando b al cuadrado sea igual a 4 veces ac de la cuadrática. ¿Qué voy a tener? Solamente voy a tener raíces reales. Quiere decir que el discriminante va a ser igual a menos b. Porque si reemplazo acá y esto es igual, se vuelve 0, ¿cierto? Esto de acá se va a volver 0. Y lo que me va a quedar solamente va a ser la parte de b y este valor de acá. Mayormente son valores reales. Entonces el eje va a ser en la parte real, no en la parte imaginaria. Pero cuando b al cuadrado sea mayor a menos 4ac, ¿qué va a pasar? Voy a tener valores positivos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener el valor de b negativo más un valor positivo, un valor real. Y voy a tener la gráfica en la parte real. Pero en el caso de la ecuación 3 que vemos acá, cuando b al cuadrado sea menor a 4 veces ac, ¿qué quiere pasar? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que la parte negativa va a ser mayor que el valor de b cuadrado. Y ustedes llevaron cálculo 3, si se acuerdan. ¿Cómo sacan los valores negativos de una raíz? ¿Qué aplicaba? Complejo. Raíces complejas o imaginarias, ¿cierto? Aplicaban y en cálculo 3. Sí, eso es. Lo mismo van a aplicar acá. Aquí va a haber la parte imaginaria. Raíces conjugadas se va a llamar. El ingeniero le llama como raíces conjugadas. Y el valor que le va a dar va a ser un número imaginario en esa gráfica. Esto de aquí es como si fuera un formulario que le estoy mostrando ahorita. Tiene que cumplir esos pasos. Esto. Ahora, lo que le voy a desglosar ahorita son los análisis que se deben hacer. En el examen son 2 ejercicios que le va a preguntar el ingeniero. Uno, de la parte de una ecuación, llevarlo a su forma o a su función de transferencia y encontrar los siguientes pasos. ¿Cuáles son los pasos que van a encontrar en esa ecuación? Lo primero, el punto 1. Aquí. El primer paso que deben encontrar son los puntos singulares. ¿Qué son los puntos singulares?
son los ceros y polos. Y polos. El punto 2, ¿qué es lo que deben encontrar en el punto 2? Las raíces de las funciones. En el punto 3, lo que deben encontrar es el plano imaginario, la gráfica del plano imaginario. El punto 4. Encontrar el lugar geométrico. Y el último paso es si el sistema es estable o inestable. Eso es como una receta que ustedes tienen que encontrar, paso por paso. El paso 1 es encontrar los puntos singulares, polos y cero. El paso 2 es determinar las raíces de la función. El paso 3 es graficar en el plano imaginario. El paso 4, encontrar el lugar geométrico. Y el paso 5, determinar si es un sistema estable o inestable. Esa es la primera pregunta que el ingeniero le va a dar, ya cualquier ejercicio que sea. Y el segundo ejercicio es un álgebra de bloques, que esa es la otra parte que vamos a ver, que le va a servir de mucho para materias más adelante. Pero en esta parte de acá es el primer ejercicio. Son dos ejercicios que le va a preguntar el ingeniero en el examen. El primero creo que vale 40, que es esta parte de acá, y el álgebra de bloques vale el 60. Pero este de acá es el que le interesa más al ingeniero por el tema que tiene todos los pasos que van a ver en el avance. Álgebra de bloques poco le explica al ingeniero, pero le va a servir de mucho. Ahora, en base a esto, veo el primer punto. ¿Qué me dice? Los puntos singulares, que debo encontrar ceros y polos. ¿Yo de dónde encuentro entonces los valores de ceros y polos? Para determinar los valores de cero y los polos, primero tengo que encontrar la ecuación y llevar a su función de transferencia. Una vez que tengo esa función de transferencia, voy a tener las señales de salida sobre las señales de entrada. Entonces, la parte de la señal de salida y la parte de la señal de entrada, voy a determinar los polos y cero. La parte superior, que es la de salida. La parte superior me permite determinar lo que son los ceros. Y la parte inferior, que es la señal de entrada, voy a determinar lo que son los polos. De este sistema, lo importante que es saber los polos. ¿Por qué? La primera condición que debe cumplir es que el polinomio de los polos tiene que ser mayor que el polinomio de los ceros.
para poder determinar si el sistema es estable, para empezar. Entonces, esto debe cumplir, tiene que ser el mayor el polinomio de n que el de m. Ahora, partiendo de ahí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo básico. Ahí. Este es un ejemplo, ¿cómo se lo va a dar el ingeniero? Voy a bajar un poquito más abajo. El ingeniero le va a dar un pequeño práctico que es el que están viendo ahorita. Bien. Ustedes lo que tienen que recordar en la parte de control 1 es lo que ustedes vieron en sistema de ecuaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales en tercer semestre. Aquí. Ahora sí. En el ejemplo le va a dar esta ecuación diferencial. El ingeniero en el examen le va a dar una ecuación diferencial, o ya puede ser que también se lo dé la función de transferencia. Pero vamos a partir por la parte más larga, por la parte de la ecuación diferencial. Aquí me va a dar lo siguiente. Me va a decir que la variable y derivada al cuadrado más 3 veces por la primera derivada más 2 veces y va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo más 3x. Así le va a dar una ecuación diferencial. Los valores van a cambiar. Puede ser que sea polinomio de grado 3, polinomio de grado 4, 5, o puede ser como el que vemos acá, un polinomio de grado 2. ¿Qué es lo que deben hacer en esto de acá? Lo primero que deben hacer es aplicar Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace. Si recuerdan, ¿cómo aplicaban la parte de la transformada de Laplace? ¿Cómo la hacían? En ecuaciones diferenciales. Esta parte de acá, todo lo que era la derivada, esta partecita de acá, esta otra parte de acá, voy a tratar de hacerlo con otro. Con esto. Esa parte, solamente donde está la derivada, sin contar la variable, esta parte de acá, toda la parte donde estaba solamente la derivada, lo dejé afuera, lo que era y lo dejé afuera lo que era x. En la transformada de Laplace, ¿qué me decía? ¿Qué es lo que debería haber? ¿Qué lo que debería hacer? Donde sea la primera derivada, por ejemplo, aquí lo vamos a anotar, que la derivada, cual sea en función de la derivada del tiempo, va a ser igual a S, la nueva variable. Y si fuera sido la segunda derivada, sería S al cuadrado. De acuerdo al orden de la derivada, tengo que colocar los valores de S. Entonces, para en este caso, si fuera la segunda, sería la derivada
con respecto a 2 veces el tiempo. Entonces, voy a colocar d de t al cuadrado. Y eso va a ser igual a s al cuadrado. Ahora, si hubiera sido una derivada de n, de acuerdo al polinomio, aquí va a ser de t al cubo, o de t elevado a la n. Esto va a ser igual a s elevado a la n. Y esto depende, vamos a ponerle un dato acá. Aquí está bien, ya no, acá. Del orden de la derivada. El orden es el grado mayor de la derivada que va a tener. En este caso va a ser la derivada 2 veces de t y la derivada de n veces. Ahora, al aplicar Laplace, lo que van a hacer es transformar lo siguiente. Todo lo que estaba en función del tiempo tiene que pasar a función de s, que es en función del desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos Laplace para lo siguiente. Lo voy a bajar. Acá. Para llevar una función f que va a estar en función del tiempo a una función f mayúscula. Cuando aplican Laplace, todas las variables van a ser con letras mayúsculas. De ser minúsculas, cosas mayúsculas. A una función de desplazamiento f de s. F de s. Así. Lo que antes estaba en función del tiempo, ahora va a estar en función del desplazamiento. Entonces, el paso de una función del tiempo a una función, vamos a poner un flecha mejor, en desplazamiento. Y al aplicar Laplace, lo que cambian es de un plano θ a un plano W. ¿Qué quiere decir eso? De un plano real a un plano imaginario. Ahora sí. Ahora con esto recién voy a empezar con el ejercicio. Voy a agarrar esto acá. Ya. Pegar. Y voy a eliminar esto de la parte de acá. Ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que deben poner acá? Por ejemplo, aquí se me olvidó anotar algo.
Esto le va a dar en y en función del tiempo, le va a decir. Ya se lo da, digamos, como ya está el d de t, ya se sobreentiende eso. Ahora sí. Lo voy a anotar por si un caso. Aquí lo voy a poner como y sub t. Y en función del tiempo. Y todo donde estén las variables, todo va a estar en función del tiempo. Ahí. Igual que el de acá. Todo lo voy a poner en función del tiempo. Claro que más adelante lo pueden obviar, pero en este caso lo estoy haciendo paso por paso. En función del tiempo. Lo mismo para la variable x. Ahora, yo quiero que ustedes me vayan diciendo cómo lo debo colocar los valores. Ahora sí. ¿Qué es lo que deberían poner entonces si voy a aplicar Laplace? Si aplicamos la transformada de Laplace. Si aplicamos la transformada de Laplace, me dice que todo lo que estaba en función del tiempo tiene que pasar a una función de desplazamiento. Donde estaba la variable t va a cambiar por la variable s. ¿Qué quiere decir? Y donde están los orden de las derivadas, voy a cambiarlo por s mayúscula. Todo lo que estaba con minúscula ahora va a pasar con mayúscula. Por ejemplo, ¿cómo sería el primero? Aquí tengo una derivada de segundo orden. Si es de segundo orden, todo lo que era esto de acá, vamos a comenzar a copiar o a cambiarlo, va a pasar de la siguiente manera. Esto. Para el primero, como es la segunda derivada, entonces voy a colocar un s cuadrado, porque es de la segunda orden. Entonces va a ser s cuadrado. Con mayúscula. Al aplicar Laplace. Por la variable, en este caso, mi variable, ¿cuál va a ser? Y. Por la variable y. Pero esa variable estaba en función del tiempo. Ahora, ¿qué debo hacer? Que sea en función del desplazamiento. Entonces voy a colocar y sub s. Y todo con mayúscula. Y sub s. Ahí va la primera ecuación. Para el segundo, ¿cómo sería? Ahora sí, quiero que me digan. ¿Cómo sería? 3S por Y por función de S. Correcto, muy bien. Entonces sería solamente S nomás, porque es el polinomio de grado 1. Por Y de S. Por Y de S. Y para el segundo, ¿cómo sería? 2Y. 2YS, correcto, muy bien. Aquí sería mayúscula, ya no minúscula, y de vez de T sería S. Lo mismo va a pasar con este lado de acá. ¿Cómo sería entonces para este otro lado? ¿Cómo sería? S, porque es de primer orden, multiplicado por X. por X de qué?
Por X sub S. X sub S. X de S. Correcto, muy bien. Ahora sí, lo mismo acá, pero como aquí no hay ni una variable, ni una orden, se supone que es y, la derivada de y elevado a la 0. Entonces, eso de ahí se vuelve la unidad, entonces no hay un valor de s. Solamente va a haber la variable y en función de s. Ahora sí. Y de s. Sería x, dirá. X de s. Y aquí está la multiplicación. Ahora sí. Entonces ya aquí la transformé de una ecuación en función del tiempo a desplazamiento. Y eso es lo que debo anotar. El primer paso es aplicar Laplace para transformar de una ecuación de función del tiempo a desplazamiento. Ecuación en función del tiempo a una ecuación en función del desplazamiento. Ahora sí. Entonces ya tienen las dos ecuaciones. Una vez que ya tienen esas ecuaciones, recién voy a aplicar el siguiente paso, que es en la parte de análisis. Ya encontramos la parte de las ecuaciones. Ya encontré esto de acá. Tengo que encontrar la función de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que debo poner y de s sobre x de s. Entonces, eso es lo que voy a aplicar en este ejemplo de acá. Como aquí yo tengo y de s, y de s y y de s, y aquí tengo x de s y x de s, puedo factorizar en ambos lados. Ahorita lo que tengo es esto de acá. Entonces, voy a factorizar el y de s en este lado. Si yo factorizo, ¿qué voy a tener? S cuadrado más 3s más 2 multiplicado todo eso por y de s. ¿Debido a qué? Que ese y de s está acá. Un poquito más grueso vamos a hacer. Aquí. Aquí. Y aquí. Lo que estoy haciendo es factorizar. Lo mismo voy a hacer para el otro lado, pero con x. Factorizo x de s. Y le va a quedar, factorizando de este lado, x de s, me va a quedar s más 3. Y ya lo tengo por separado. Ahora, lo que debo encontrar es la función de transferencia. Ya que es igual la función de transferencia P de S. La función de transferencia P de S no es nada más P en función de S que la diferencia entre la señal de salida sobre la señal de entrada. Y de S sobre X de S. Y de S sobre X de S. Ahora sí. Lo que debo encontrar es esta parte de acá. Entonces voy a hacer eso. Este elemento que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y todo este elemento que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Dónde me va a quedar? De esta manera. Así.
Esto lo pasé a dividir a este otro lado y este x de s lo pasé a dividir a este otro lado. Quedándome como la función de transferencia este valor de acá. Así. Así. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Está todo claro. Perfecto. Entonces ya aquí ya tengo la función de transferencia. Una vez que tengo la función de transferencia, recién voy a llegar al siguiente paso. Acá. Determinar los puntos singulares, ceros y polos. Entonces tengo que determinar los ceros y polos de esa función de transferencia. Ahora recién voy a empezar con los pasos. Para determinar lo que es los ceros, lo debo hacer con el numerador. S más 3. S más 3 igual a S a 0. Y va a ser S que está con positivo, S más 3 pasa al otro lado con menos 3. Y ese valor va a ser el S de A.